Good evening, my little kids. Today is Monday, August 2nd. This is a new week and I hope you can develop all your assignment. Esta es una nueva semana y yo espero que desarrollen sus asignaciones y sus tareas. Recuerden que you're going to write on your notebook the date of today. Tienen que escribir en su cuaderno la fecha de hoy. Today is Monday, August 2nd. The quote of the day is the best way to predict your future is to create it. La mejor manera de predecir el futuro es creándolo tú mismo. The topic of the week is family members, los miembros de la familia. Como ustedes pueden ver aquí, vamos a estar hablando acerca de la familia. The objective for this week is students will be able talking about different members of the family by developing writing exercise. So the topic the topic of this week is family members. Les recuerdo que el tema de la semana son los integrantes o miembros de la familia. Let's start it. The vocabulary for this week is grandfather and grandmother. Vamos a estar hablando lo que es sobre su abuelo y su abuela. This is grandfather. This is grandmother. Grandmother. Okay. The next one is mother, que es madre, and father, que es padre. And the last one is brothers and sisters. Brother es hermano. Brothers, if you add an S, es brothers, hermanos. Y sister es hermana. If you add an S, es hermanas, como lo pueden ver aquí, hermanas. Recordemos, grandfather, grandmother, mother and father, brothers and sister. There are many members of the family, but in this class only we are going to talk about 6 members of the family. Adjunto al tema vamos a estar viendo lo que es possessive adjectives, adjetivos posesivos. Si ustedes recuerdan la semana pasada, the last week, we saw subject pronouns. I am, you are, subject pronouns plus verb to be. I am, you are, she and he is, it is, we are, you are, and they are. This week we are going to learn about possessive adjectives. Cuando yo digo que un objeto es mío, yo digo my. Cuando es tuyo, digo yours. Cuando es de él o ella, cuando es de él, digo his. Y cuando es de él, digo her. Yes? It's, cuando estamos hablando de objetos, objects, animal, and things. Objetos, animales y cosas. And, or, cuando estamos hablando de nuestro. Your, cuando estamos hablando de algo de ustedes. And their, cuando estamos hablando de algo de ellos. Aquí lo pueden ver ustedes. My, mío, your, tuyo. Her and his, que es de él o de ella. It's, que estamos hablando que eso pertenece a una cosa, animal o persona, o cosa, animal o objeto. Or, nuestro. Your, de ustedes. Y their, de ellos. Estamos hablando de posesión, algo que es mío, tuyo, de él, de ella, nuestro, de ustedes o de ellos. ¿Sí? Así que vamos a continuar. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Carmen's Family Tree. O sea, vamos a hablar un poquito sobre la familia de la maestra, o sea, de la teacher Romero. Así que we are going to start with my grandparents. Grandparents is when I talk about two. Estamos hablando de dos personas, como ser grandfather and grandmother.
My grandfather names is Pedro. And my grandmother's name is María Elena. Por parte de mi mamá, yes. Por parte de mi papá, sorry. And my grandmother, Susana, and my grandfather, Jose. His name is Jose, and her name is Susana. My grandparents tuvieron a my father, Hermes. His name is Hermes. My mother's name is Ana. What is the name of my mother? Ana. And my parents, they are my parents, tuvieron, ¿verdad? A three girls. My old sister Susan, my middle sister Yvonne, and I, Miss Carmen, Miss Romero. Yes, this is my family. And now we are going to ask some questions about my family. Who are they? ¿Se recuerdan anteriormente quiénes eran ellos? Vamos a ver al árbol. Yes, my parents. Entonces la respuesta es they are her parents. ¿Por qué? Porque ustedes están respondiendo que son mis papás, los papás de ella. ¿Se acuerdan quién era ella? Ella, vamos a regresar al árbol de atrás. Ella es Yvonne. She is. Who is she? Recuerden que la pregunta de esta semana es who, ¿verdad? ¿Quién es ella? She is, recordemos verb to be, her, porque están hablando de ella, parent, her sister. Her sister. Okay. And remember, who is she? Yes. She is her, o sea, mi grandmother. Excellent. And finally, who is him? Who is he? He is my grandfather. He is her, o sea, mi, ¿verdad? Porque ustedes están respondiendo sobre mí. Her grandfather. Él es su abuelo. Entonces recuerden que la estructura de esta semana es who are they, who, quién, who is she, and who is he. Y estamos respondiendo her por el possessive adjectives que es her, ¿verdad? De ella, porque ustedes están respondiendo acerca de mí. And the last one is another question. If you see, están preguntando acerca de qué es Carmen de Susan. Entonces la respuesta es Carmen is Susan's sister. Entonces, y aquí, the next one is, están hablando acerca de Hermes y Yvonne. Y aquí la respuesta sería Hermes is Yvonne's, acuérdense de agregar el apóstrofe, Yvonne's father. The next one is que es Carmen de José. Carmen is José's, ¿verdad? Agregan la S y el apóstrofe and the S. José's niece. Esta palabra no la estamos viendo, pero significa nieta. No, sorry, esta es sobrina. Es granddaughter.
Granddaughter significa sobrina. Perdón, nieta. Carmen is José. Carmen is José's granddaughter. Este vocabulario no lo vamos a ver, solamente es para que más o menos lo conozcan. The daughter. And the last one, who is Susana, de Ana. Who is she? Entonces vamos a responder que Susana is Anna's mother, ¿verdad? Porque es la mamá de Ana. Si no, vayan a recordar la historia de la familia de la maestra, ¿verdad? If you see a question, you solamente tienen que ask for through WhatsApp. And the Friday, you are going to send me a collage. Recuerden que el día viernes, tienen que enviarme un collage con las tareas de esta semana. Vamos a hacer un repaso. Esta es la actividad que vamos a estar desarrollando y ustedes van a observar la familia de Juan's Family Tree. Esa es la familia de Juan y están los miembros de la familia. Ustedes de esta cajita que aparece aquí van a colocar los números sobre estos cuadritos. For example, the number 1 according to the member of the family, and then you are going to watch the video and ask these questions according to the video. And the last questions, esto ya lo hicimos en el video que al inicio de este video, ¿verdad? Ustedes pueden chequear. And in this worksheet, just cut on the line, van a cortar sobre la línea y van a each apple you are going to paste on the tree. Van a cortar cada manzana y la van a pegar sobre el árbol y van a escribir el nombre de su familia. You are going to paste a picture about your family. Pueden pegar fotos acerca de su familia y recuerden escribir su nombre. Well, this is all for this week, and remember, if you have doubts, ask me through WhatsApp. Si tienen alguna duda, pueden preguntarme mediante WhatsApp. See you in the next week, and I hope you can enjoy this topic and develop your assignments. Bye bye.